Cordial saludo, mi nombre es Carol Melissa Pérez, soy estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública y en el video del día de hoy voy a hacer un breve recuento de lo que fueron los hitos históricos del desarrollo. Teniendo en cuenta de que un hito histórico se refiere a un acontecimiento muy importante que ha marcado un punto de referencia. Y empezamos con el primer hito ocurrido en el siglo XVI, donde fue la época del descubrimiento, cuando la ideología se partió en dos. Aquí ocurrió que el mundo se dividió entre ricos y pobres. Esto implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Luego siguió el hito ocurrido en el siglo XIX, donde hubo la importación de nuevas repúblicas liberales. Había el dominio de las razas más vulnerables como eran los indios, los mestizos y los negros, el cual eran sometidos obligatoriamente a trabajos pesados y largas jornadas laborales, solo con el fin de beneficiar a las grandes potencias. Continuamos con el hito ocurrido en 1533 denominado Tratado de Tordesillas, el cual fue firmado entre las monarquías de España y Portugal, el cual se divide el mundo a partir de un paralelo, ya que los países más vulnerables venían a enviar todos sus recursos y materias primas a los países desarrollados para que éste los transformaran y los convirtieran en productos y le hicieran todo su proceso y los enviaran nuevamente, y ellos, los países vulnerables, debían obligatoriamente comprarla a un costo demasiado elevado. Toda esta situación hizo que en ese momento se desatara la revolución industrial. Luego siguió el hito ocurrido en 1919, denominado Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial. El principal objetivo era devolver la independencia a los países que habían sido sometidos, y entre las cláusulas políticas y morales se obligó a Alemania a tomar responsabilidad de la guerra y a responder por todos los daños y pérdidas que se causó por ella. Luego siguió el hito ocurrido en 1949, denominado la Era del Desarrollo. Fue a cargo del presidente Truman, el cual planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente. Es allí cuando se impulsa a los países de Asia, África y América Latina a que se convirtieran en países subdesarrollados. Continuamos con el hito ocurrido en el año 1960, denominado la teoría del despegue. Esta era una exposición de Rawson, el cual mostró las medidas que debían seguir los países del tercer mundo. Y para que todo este proceso de despegue tuviera éxito, él decía que había que cumplir con 3 requisitos. Primero, debía tener alta productividad agrícola. Segundo, debía tener existencia en el mercado. Y tercero, debería tener estabilidad política. Y él decía que si se cumplía con los 3 requisitos, se podía decir que empezaba el periodo de despegue. Luego seguimos con el hito ocurrido en el año 2003, donde el Banco Mundial ilustró sobre la diferencia de desarrollo entre países ricos y pobres, donde esta diferencia se podría evidenciar en la manera como estos recibían sus recursos. El estudio lo hizo, por ejemplo, en el sector de la salud, donde notoriamente se evidenciaba que un país rico podría recibir una cantidad de dinero muy elevada, por ejemplo, $2.000 en salud, a un país pobre que recibía una cantidad con una diferencia mínima, por ejemplo, de $30. Es ahí donde se veía que la evolución entre países ricos y pobres era de manera muy alta. Luego siguió el mercado total, donde todo se compra y todo se vende. Es ahí donde los bienes se privatizaron y dejaron de ser públicos. Y para terminar, comparto una reflexión con respecto al tema, donde se puede decir que a lo largo de la historia se han venido produciendo una serie de grandes cambios, debido a la evolución y desarrollo de todos los hitos durante la historia.
Entre esos, uno de los más importantes y que produjo grandes e importantes cambios de manera muy rápida fue la Revolución Industrial, el cual afectó de manera significativa todas las estructuras de la sociedad, teniendo cambios de gran magnitud, como lo fueron los tecnológicos, socioeconómicos y culturales, que se han venido produciendo y reflejando a lo largo de la evolución de la economía y del comercio, y sobre todo de la globalización mundial. Y con esto terminamos. Muchas gracias.